En el ambiente cristiano, hermanos, en el ambiente cristiano existe una incertidumbre muy grande. Existe una duda que embarga los corazones de muchas personas, quizá también la suya. Hay una pregunta, hermanos, que religiones, denominaciones y aún sectas se hacen esta pregunta. Y es una pregunta, hermanos, que por no ser respondida correctamente, se ha caído en muchos errores. Se ha caído, hermanos, en errores que dañan la vida de las personas, hermano. Así que estamos hablando de un tema importante. Una duda que cuando no se responde correctamente causa daño en aquellos que la creen. Es una pregunta, hermanos, que con mucha probabilidad usted se ha hecho a sí mismo. Una pregunta que usted en algún momento de su vida tiene que responder. Una pregunta, hermanos, sobre todo, que Dios quiere que usted responda bien. Una pregunta que Dios está interesado en que usted sepa responder correctamente. Y la pregunta, hermanos, de la que estoy hablando es la siguiente. ¿Es posible perder la salvación? Es una duda, hermanos, en la cual hay mucha discusión en todos los ambientes religiosos. ¿Será posible perder la salvación? ¿Habrá algo que yo haga que provoque que mi salvación se pierda? ¿Que provoque que mi salvación se quite? Unos opinan, hermanos, y creen que sí, que es posible perder la salvación. Otros opinan, hermanos, que no es posible perderse la salvación. Y ambas partes defienden sus puntos, hermanos. Ambas partes defienden, y a veces hasta con versículos, su idea. Ahora, hermanos, quiero aclarar para que estemos conscientes, ¿verdad? Y yo les ruego el máximo de su atención a esto que vamos a estudiar hoy de la Biblia. Porque perder la salvación, hermanos, significa que alguien que una vez confió en Cristo como Salvador, le recibió en su vida, creyó en Él, le entregó su ser, que luego por algún pecado, por algo en su vida, por una desobediencia, por una cuestión de desobediencia, aquella persona pierde su salvación y por lo tanto está perdido, aunque antes la tenía. Eso es, hermanos, en pocas palabras lo que significa perder la salvación. Ahora, hay una gran discusión en cuanto a esto, hermanos. ¿Es posible perder la salvación? Es la pregunta que yo quiero responder hoy, hermanos. ¿Es posible que alguien que fue salvo luego pierda su salvación? Porque los que creen así, hermanos, los que creen que la salvación se pierde, son aquellos que hoy dicen ser salvos. Mañana hicieron algo y ya no son salvos. Así que vuelven a aceptar a Cristo. Y luego son salvos otra vez. Pero luego cometen algo que se sienten ellos tan mal que dicen ya perdí la salvación. Y entonces entran, hermanos, en un círculo que tienen que volver y volver a creer en Cristo para asegurarse de que son salvos. ¿Qué dice, hermanos, la Biblia acerca de eso? Las personas que creen así, hermanos, están todo el tiempo con miedo de perder su salvación. Están todo el tiempo, hermanos, tratando de cumplir con todas las cosas y de obedeciendo. Y si su líder les dice hay que pararse de cabeza para ser salvo, van a hacer lo imposible porque no quieren perder su salvación. No viven en paz, no viven en tranquilidad. Para ellos no tienen el cielo asegurado. Y yo he hablado con personas así, que les he preguntado, ¿y está usted seguro de que va a ir al cielo? Y su respuesta es, no estoy seguro. Espero que sí. Pero no están seguros, no hay seguridad. Buscan esforzarse y hacer cosas, fíjense, y ahí está el detalle. Buscan hacer cosas que les hagan ganarse la salvación.
Otros creen así, hermano, un poquito diferente. Y dicen, bueno, yo voy a ser salvo si me porto bien, porque ya en el cielo Dios va a poner mis obras en una balanza. Hermanos, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Pero mucha gente lo cree. Y sobre todo muchos mexicanos lo creen. Que Dios, cuando se muera la persona, va a ir al cielo y Dios ahí en una balanza perfecta va a poner mis obras buenas y mis obras malas, todas mis desobediencias, mis adulterios, mis fornicaciones, mis malas palabras, y acá va a poner, ¿verdad?, cuando fui al templo, cuando me bauticé, cuando di un folleto. Eso cree la gente, hermano, no estoy diciendo que así va a ser. Y entonces ahí Dios en el cielo va a nivelar y va a decir, bueno, tus obras buenas pesan más, pásale al cielo. Tus obras malas pesan más, al infierno. Hermanos, no hay ningún versículo bíblico que enseñe eso. No crea usted en salvación por obras, porque eso es antibíblico. Por lo tanto, esa gente, hermanos, vive con mucha incertidumbre de ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Iré al cielo o no iré al cielo? Para esto, hermanos, yo no quiero hablar de lo que cree ningún grupo. Yo no quiero, hermanos, estudiar con ustedes ni inclinarme hacia ninguna secta, ningún grupo, ninguna denominación, hermanos, porque eso no es el caso. Quiero compartirles a ustedes lo que la Biblia dice acerca del tema. Porque la Biblia nos habla y responde la pregunta si es posible perder la salvación, hermanos. Y si hay algo digno de creer, digno de confiar y digno de estudiar, es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Si la estudiamos y la creemos, ella vale la pena, porque es la verdad. Pues, hermanos, y estudiarla, no solamente ahí por encimita, sino estudiarla en su correcta y bíblica interpretación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y perdonen la introducción larga, pero es importante estos puntos antes de entrar de lleno. Hay gente, hermanos, que aún mismo usa textos para decir que la salvación se pierde. ¿No has leído Hebreos 10 y Hebreos? Ahí otro pasaje, me parece que es en el 6. ¿Cómo habla de los que gustaron un día la benignidad del Señor y luego recayeron? ¿No has leído allá en Filipenses 2 que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿No has leído allá en Mateo capítulo 13 que dijo Cristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo? ¿No has leído allá en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, cuando Cristo le dice a una iglesia, no borraré tu nombre del libro de la vida? Ahí está. Entonces, ¿Cristo puede borrar? Ahí dice que no les va a borrar. Entonces, si dice que no, entonces es porque se puede borrar. Y estos, hermanos, y otros versículos más, usa la gente para decir que la salvación se pierde. Y mi hermano, yo creo que usted confía en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Y esos textos que acabo de citar, solamente por decir algunos, hermanos, tienen su correcta interpretación a la luz de su contexto. Contexto quiere decir lo que va antes, lo que va después, lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir allí. Así que usted ni nadie, hermanos, puede tomar un texto ahí recluido y sacarlo y decir, ahí está, la salvación se pierde. No, hermano. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Qué está queriendo decir el escritor? ¿Qué está queriendo decirnos el Espíritu Santo? Jamás, hermanos. Ninguno de esos pasajes hablan de perder la salvación. Son solamente, hermanos, oportunidades que el enemigo ha usado para agarrar la Biblia, torcerla, tergiversarla, modificarla, adulterarla y decir, ahí está, mira, la salvación se pierde. Así que, hermanos, ninguno de nosotros, esto lo digo no para confundirlos, hermanos, porque el tema es precisamente para quitar confusión, pero sí, hermanos, que nunca nos sorprendamos de que alguien alguna vez llega y nos diga, ¿a poco tú estás seguro de tu salvación? ¿No has leído? Y ahí va a tomar un texto fuera de contexto para decir algo que no es cierto. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Es posible perder
la salvación. Y la Biblia, hermanos, rotundamente, de inmediato nos va a contestar con un no. La salvación no se pierde. Y esa, hermanos, es una verdad que como creyentes bíblicos debemos saber, creer y vivir conforme a ella. La Biblia enseña que la salvación no se pierde. En otras palabras, hermanos, que un verdadero creyente, y enfatizo eso, un verdadero creyente no puede perder su salvación. ¿Por qué quiero decir eso, hermano? Un verdadero. Porque ustedes y yo ya hemos estudiado acerca del falso cristianismo. Y el falso cristianismo lo que hace es profesar con su boca y levanta su mano y dice ser salvo, pero su vida muestra todo lo contrario. Por lo tanto, no es salvo, porque la Biblia dice, por sus frutos se conoce el árbol. Y porque la Biblia dice en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si el borracho que levantó la mano, hizo una oración, sigue siendo el mismo borracho que antier y que el año pasado, entonces ese borracho no es salvo, hermanos. Pastor, pero hizo una oración una vez. Recuerda, hermano, la oración no salva, salva la fe en Cristo. Y esa persona pudo haber hecho una oración sin fe, pudo haber hecho una oración por hacerla, pudo haber hecho una oración por presión, o pudo haber hecho una oración por llevarle la corriente al que le estaba aconsejando, hermanos. Así de simple. Por lo tanto, esas personas que son falsos cristianos, tan falsos como los billetes falsos, ¿se acuerda? No tienen seguridad eterna. Lo único que tienen seguro es la perdición eterna, hermanos. Los verdaderos creyentes tenemos seguridad de salvación. ¿Amén, hermanos? Los verdaderos creyentes, los que con su vida demuestran que han creído en Cristo, que son salvos, que se arrepintieron y que confiaron en el Señor, no podemos perder nuestra salvación. Mire, hermano, ¿qué haría usted si yo llego en su cumpleaños a su casa y yo le llevo un regalo a usted? Algo que usted quería, que anhelaba con todo su corazón. Yo llego a su casa, usted abre la puerta y yo le tengo un precioso regalo en mis manos que era justo lo que usted había soñado. Y usted lo toma y lo agarra y me abraza y me agradece y se mete contento a su casa o contenta y empieza a disfrutar de su regalo. Pero luego nos vemos el siguiente domingo y usted ya se le subió, ¿verdad? Y todo, y ya no me saluda. Entonces yo digo, ese hermano le regalé eso y ya no me saludó. Mañana voy a su casa. Entonces yo al otro día voy a su casa, toco su puerta, me meto sin preguntar por qué, agarro el regalo que le di y me salgo por la puerta otra vez. ¿Qué tipo de persona sería yo, hermanos? ¿Cómo calificaríamos a una persona así? Grosera, ¿verdad? Irrespetuosa. Está violando la privacidad y aparte pues egoísta y convenenciero, ¿no? Convenenciero porque dice, todo bien, te regalo algo que no te gusta y te lo quito. Hermanos, si entre nosotros vemos que eso no es correcto, ¿cómo podemos pensar que Dios lo va a hacer? ¿Cómo podemos pensar que Dios te va a decir, hoy te doy la salvación a través de mi hijo y mañana te va a decir, tráeme para acá eso que te di? Si nosotros comprendemos que no es correcto, hermanos, nuestro Dios tampoco lo hará. No lo hace Dios, hermanos. Por eso quiero, hermanos, estudiar este tema con ustedes y he titulado a este mensaje, A salvo en los brazos de Cristo. A salvo en los brazos de Cristo. ¿Sabe cómo está un creyente? A salvo en los brazos de Cristo. ¿Sabe cómo está un verdadero cristiano? ¿Cómo está, hermanos? A salvo en los brazos de Cristo. La Biblia enseña que si nos arrepentimos y creemos de todo corazón en el Señor, entonces nunca perderemos la salvación que Dios nos ha dado y por eso estamos a salvo en los brazos de Cristo. Quiero comenzar, hermano, diciéndole que no hay solo un texto en la Biblia que lo diga.
A ver, quiero repetirlo, no quiero que se malentienda. No hay solo un texto en la Biblia que diga esto. Hay muchos, hermanos. Hay muchos pasajes, versículos, capítulos y hasta una carta en la Biblia, un libro en la Biblia, se trata acerca de la seguridad de salvación. ¿Cómo puede venir alguien y creer lo contrario, hermanos? Quiero por eso nada más llevarle en este tema, primero a leer algunos pasajes, hermanos, de la Escritura que nos aseguran que la salvación no se pierde. Reitero, hay muchos. Ahorita quiero leer solamente 5, hermanos. 5 que nos aseguran la salvación y que estamos a salvo en los brazos de Cristo. 5 pasajes introductorios, hermanos. Me voy a pedir que ustedes me ayuden y vamos a dividirlo de esta manera. Hermanos adultos, ayúdenme con Juan 5:24. Hermanas adultas, ayúdenme con Juan 6:37. Jóvenes, jóvenes varones, ayúdenme con Romanos 8:38 y 39. Señoritas, ayúdenme con Primera de Pedro 1:3 al 5. Y yo termino con el último, hermanos, para ahorrar tiempo. Repito, hermanos adultos varones, Juan 5:24, hermanas, Juan 6:37, jóvenes varones, Romanos 8:38 y 39, señoritas, Primera de Pedro 1:3 al 5. Ahora sí, hermanos, vamos a escuchar los versículos. Quiero que usted escuche lo que Dios dice en esos pasajes acerca de la seguridad de salvación. Hermanas, por favor, Juan 5:24, ¿qué dice? Perdón, ¿verdad? Hermanos varones, ya los estoy confundiendo. Ahora sí, porque unos se quedaron callados. Hermanos varones, ahora sí. Juan 5:24, ¿qué dice? Fuerte. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice que el que oye la palabra de Cristo, cree en Él, ¿tiene qué, hermanos? Dígalo fuerte, ¿tiene? Hermanos, ¿cuánto tiempo dura la vida eterna? Para siempre. Y si se perdiera, entonces ¿no sería vida eterna, hermanos? ¿Cristo es mentiroso? De ninguna manera. Y Cristo dijo, tiene, y no dice tendrá, ¿se fija? No dice tendrá ya cuando Dios, mi Padre, ponga ahí sobre la balanza. No. Dice tiene. En el momento en el que crees, tienes ya vida. Y aparte de que la tienes, es eterna. Amén, hermanos. Verdades bíblicas. Si se perdiera, no fuera eterna, Cristo sería mentiroso, Cristo no fuera Dios, no importaría su muerte, estaríamos perdidos. ¿Se fija? Todo tiene implicaciones, hermano. La vida es eterna, no se pierde. Juan 6:37, hermanas, ¿qué dice fuerte ahora sí? ¿Qué hace Cristo con el que viene a Él? No le echa fuera. Está diciendo, lo recibe y nunca, vamos a ponerlo mexicano, y nunca lo va a botar. Y nunca lo va a hacer a un lado. Cuando alguien viene a Cristo, hermanos, y Cristo dijo allá en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando alguien viene a Cristo, Cristo, hermanos, lo va a recibir y nunca nos va a echar fuera. Nunca, hermanos, nos va a quitar la bendición de ser salvos. ¿Se fija? Cristo lo está enseñando. Ahora, jóvenes, Romanos 8:38 y 39. Fuerte esos dos versículos. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos dará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, hermanos que escucharon cómo leyeron los versículos los jóvenes. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada. Dice Pablo, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y ya después, para ahorrarse palabras, Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada. Es más, como diciendo, auméntale lo que quieras.
Nada nos puede separar del amor de Dios, hermanos. La salvación no se pierde. Señoritas, por favor, fuerte. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Y escúchelo, hermano, por favor, o si llega ahí rápido, síganos también. ¿Qué dice, señoritas, por favor? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, si usted está ahí, lea por favor ese versículo 5 conmigo. Ahí está el centro de lo que quiero decir. El 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, hermana, ¿qué nos guarda nuestra salvación? ¿Quién nos guarda nuestra salvación? ¿Qué dice el texto? Que sois guardados por el poder ¿de quién? Por el poder mío. Por el poder de Dios, hermanos. Dice Pedro, ustedes que son salvos, escuchen, hermano, y gócese. Ustedes que son salvos son guardados por el poder del griego dínamos. Dínamos, de donde viene nuestra palabra dinamita, del griego dínamos. Y también hay una marca de moto así parecida, ¿verdad? Que sois guardados por el dínamos, ¿de quién? Por el dínamos teos, de Dios. ¿Hay algo más fuerte que el poder de Dios, hermanos? ¿Habrá algo más potente que el poder de Dios? ¿Habrá un demonio más fuerte que Dios? ¿Habrá un pecado más pecaminoso que el poder de Dios y poderoso? Somos guardados por el poder. Hermanos, guardados, ahí esa palabra significa vigilados. Como los que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿recuerda? Como un velador, pues, para que comprendamos. Dios vigila nuestra salvación, su poder nos guarda. ¿Amén, hermanos? Y les leo el último texto, que es Hebreos 7:25, para quien está anotando, que lo cual es bueno y felicito. El último texto es Hebreos 7:25, y mire, también lo leo, dice: por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el texto, hermanos, que la salvación es perpetua. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Para siempre. Y dice el texto que por lo cual Cristo puede salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que han creído en Él como Salvador. Hermanos, la Biblia enseña en sus versículos, en su contexto y en su manera general, toda la Biblia, que la salvación no se pierde. Por lo tanto, estamos a salvo en los brazos de Cristo. Pero yo quiero, hermanos, responder dos cosas. Quiero responder una pregunta con dos respuestas. ¿Por qué no se pierde la salvación? Y quiero que la Biblia, hermanos, nos dé dos razones bíblicas. ¿Por qué no se pierde la salvación? Dos, hermanos. Y que ambas razones, yo quiero que usted medite, ahorita las va a ver cada una, no tienen que ver conmigo, no tienen que ver con usted, tienen que ver con Dios. Porque Él es el que guarda nuestra salvación. Él es el que nos la ha asegurado. Él es el que nos guarda. Por lo tanto, hermanos, quiero responder yo a la pregunta, ¿por qué no se pierde la salvación? Con dos respuestas. La primera, hermanos, ¿por qué no se pierde la salvación? Número uno, punto mayor, porque las tres personas de la Trinidad aseguran que no se pierde. Las tres personas de la Trinidad divina
me aseguran que mi salvación no se pierde, hermanos. ¿Amén por eso? ¿Amén por eso, hermanos? Eso, hermanos, respondamos fuerte y todos, para que sepa yo que están aquí, que no se han dormido. Las tres personas de la Trinidad nos aseguran que mi salvación no se pierde, y hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia enseña que hay un solo Dios que existe en tres personas igualmente divinas, porque son un solo Dios. Eso enseña la Biblia, un Dios trino. Y en el tema de la salvación, hermanos, la Trinidad nos asegura que el creyente no puede perder su salvación. Y déjeme decirle por qué. Primero, letra A, porque el Padre, empecemos con el Padre, Dios el Padre nos amó. Para ahorrar tiempo, cite conmigo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel... El Padre nos amó. El Padre nos ama, hermanos. Dice también Romanos 5:8, cítalo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor, nos ama, hermanos. Mostró su amor, y verdaderamente el Señor, desde el principio de la humanidad, la Biblia nos enseña que Él nos amó, y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora miren, escúchelo solamente, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Quién nos amó primero, hermanos? Dios. Y porque Él le ama, usted le ama. Y mire, me brinco al versículo 19, dice, Primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, hermanos, creemos en un Dios que nos amó, ¿amén? Sin embargo, otro de los atributos que la Biblia habla de nuestro Dios es que Dios es inmutable. ¿Alguien me quiere decir qué significa inmutable en sus propias palabras? Que nunca cambia, ¿verdad? Inmutable, no se muta, no cambia, siempre es el mismo. Por lo tanto, hermanos, ¿habrá un día que Dios nos va a dejar de amar? No, porque es inmutable. En su carácter Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Así que si Dios me amó, me ama, me amará por siempre. Y eso me asegura que mi salvación no se pierde. El Padre me lo asegura porque me ama. Letra B, el Hijo. El Hijo, hermano, nos asegura la salvación porque el Hijo murió por nosotros. Y aquí sí vaya conmigo. El Hijo murió por nosotros, Juan 19. Juan 19, por favor. Vamos para allá, hermanos. Vamos a espantar la distracción, el sueño, todo para que podamos entender este tema, hermanos. Y si usted ya lo entiende, que usted refuerce esta convicción en su vida, hermanos. Juan 19, por favor. Todos allí. Juan 19. El Padre nos asegura, pero el Hijo también nos asegura porque Él murió por nosotros. Este texto, hermanos, para mí es de suma importancia, porque nos dice algo que Cristo dijo desde la cruz. Juan 19 y versículo 30. Por favor, hermano, haga resonar este auditorio leyendo ese texto. Juan 19, 30. ¿Qué palabras dijo Cristo, hermanos? Consumado es, estando ¿dónde? En la cruz, siendo crucificado, dando su vida por la humanidad. Y Él, poco antes de morir, la penúltima frase que Él dijo desde la cruz fue: consumado es. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, entregó el espíritu.
Pero Cristo, hermanos, allí en la cruz dijo, consumado es, y luego murió. La muerte de Cristo, hermanos, y en especial ese texto que usted lo pasa a veces y yo lo paso por alto, leyéndolo rápido, nos asegura que la salvación no se pierde, porque Jesús, esa frase, hermanos, que exclamó ahí desde el madero, es una palabra, hermanos, un vocablo que en el idioma original es la palabra tetelestai. ¿Y eso en qué le ayuda a usted? Bueno, en conocer lo que significa. Tetelestai, hermanos, que fue traducido ahí con una frase, consumado es, era un vocablo, hermanos, o era una palabra que usaban, un término que usaban en el ambiente romano cuando había una deuda. Y cuando esa deuda, el deudor pagaba la cuenta total, entonces se escribía en grande, tetelestai, se terminó, consumado es, deuda pagada. Cuando el deudor, hermanos, entregaba el monto, el 100%, entonces se ponía esa palabra, y esa palabra significa completado, hecho, finalizado, concluido y pagado. ¿Queda duda ahí, hermano? Consumado es. Por lo tanto, si Cristo pagó en la cruz, significa, hermanos, que Él pagó el 100% de la... Hermanos, miren, no pagó el 80% y el 20% hay que ayudarle con mis buenas obras. No pagó Cristo el 75% en la cruz y el otro hay que ayudarlo con sacramentos. Cristo no pagó en la cruz el 90% y el otro 10% es bautizarme para que yo sea salvo. No, hermanos, el 100% Cristo lo pagó en la cruz derramando su sangre por nosotros. Y por eso es que Él pudo decir, consumado es. Él en la cruz, hermanos, acabó la obra de la salvación. Ya no se añade ni se quita nada. La salvación está completa para todo aquel que cree. Para el que no cree, no. Pero para el que cree, la salvación está asegurada. Por lo tanto, hermano, ninguna obra, nada puede hacer que yo le ayude a Cristo. Porque las personas, piénsenlo, las personas que dicen, bueno, tienes que aceptar a Cristo, pero también llegar a la iglesia. Tienes que aceptar a Cristo, pero también bautizarte. Tienes que aceptar a Cristo, pero también irte caminando de rodillas de aquí hasta allá. Tienes que aceptar a Cristo, pero también darle la vuelta a la isla. Tienes que aceptar a Cristo, pero también tienes que ser fiel, y con un domingo que faltes, olvídate de tu vida eterna. La gente, hermanos, que piensa así, le está diciendo a Cristo, Cristo, tu obra fue insuficiente. ¿Y fue así, hermanos? Consumado es. Obra terminado, hermanos. Todo acabó, no falta nada. Tetelestai. Gracias a Dios por eso. Amén, hermanos. Amén. Deuda pagada. No le podemos ayudar ya con nada, ni añadir ni quitar. El Padre nos asegura, el Hijo nos asegura. ¿Quién falta? El Espíritu Santo nos asegura que somos salvos en Cristo. Efesios 1:13, por favor, vamos para allá. Efesios 1:13 y 14. Vamos a leer allí el texto y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también, como tercera persona de la Trinidad, nos asegura que nuestra salvación jamás se va a quitar de nosotros. Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. Juntos, hermanos, dice la Biblia. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice esos versículos que cuando somos salvos, instantáneamente, hermanos, somos sellados. ¿Y quién es ese sello, hermanos? El Espíritu Santo. A veces dice, pastor, ¿y cuál es el sello del Espíritu Santo? Es una marca en la espalda, pastor, en el brazo. ¿Cuál es el sello del Espíritu Santo, hermano? El sello del Espíritu Santo es su presencia en usted.
Ese es el sello. La presencia del Espíritu Santo morando en usted, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y después dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Así que, hermanos, cuando el creyente viene a los pies de Cristo, en ese momento somos sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y dice el texto, de la promesa. Y Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad, hermanos? Él siempre cumple lo que Él ha dicho. Y dice el texto, me encanta porque usa una metáfora, hermanos, o una alegoría, mejor dicho. En el versículo 14 dice que el Espíritu Santo es las arras. Arras quiere decir, hermanos, la garantía. En ese tiempo las arras significaba garantía, que se garantizaba. O sea, que usted podía irse a casa con la seguridad de que aquello le iba a funcionar. Así como cuando usted compra una lavadora y dice, tu garantía es por 1 año o 6 meses. Y entonces, bueno, no importa si me falla, yo tengo garantía, tengo seguridad. Bueno, aquí está diciendo lo mismo, pero mire, dice el 14, que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ¿cuándo se va a ir el Espíritu Santo de usted? Nunca, hasta que usted tome posesión en el cielo de la posesión adquirida que Dios le ha dado. Y en el cielo, cuando el Espíritu Santo ya no necesite morar en usted, porque usted y yo vamos a estar ya delante de Dios, entonces, hermanos, hasta ese momento seremos sellados con el Espíritu Santo mientras aquí en la tierra, hasta ese día glorioso en que estemos delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre nos aseguran que somos eternamente salvos. En resumen es eso, hermanos, somos verdaderamente salvos y es imposible que eso se pierda. Escúchalo, hermano, ni Satanás, ni un pecado, ni mis debilidades, ay, pastor, es que mis debilidades, batallo con esto, aquello. No, ni mis debilidades, ni mis pecados, ni los demonios. Porque a veces hay uno que otro, ¿verdad?, que dice, pastor, es que siento que me está atacando uno y... Hermanos, ni Satanás mismo puede hacer algo en contra de la obra de Dios. Y aquí la Trinidad nos asegura que somos salvos. Y número 2, hermanos, segunda razón por la cual mi salvación no se pierde. Primero, la primera, ¿cuál fue? Ayúdeme. Gracias, hermana Elisa. ¿Habrá alguien más que lo tiene? ¿Cómo dijo ese primer punto? Muy bien, las 3 personas de la Trinidad aseguran que no se pierde. Ahora, segunda razón, porque mi salvación, y esto está igual de hermoso que la primera, hermanos, porque mi salvación descansa en la mano del Padre y del Hijo. Porque mi salvación descansa en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Juan 10, por favor, hermanos, Juan 10, donde leímos. Porque mi salvación descansa en la mano del Padre y del Hijo. Y yo puse aquí entre paréntesis en mis notas, nadie nos puede arrebatar. Porque descansa mi salvación en la mano del Padre y del Hijo. Juan capítulo 10, hermanos. Juan capítulo 10 y versículo 22. Vamos a leer desde el contexto, 10:22, y yo les digo dónde parar. Síganme con su vista, por favor, hermanos. Dice el texto 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos. Imagínenlo, ahí Jesús en el templo y le rodean los judíos. Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Y saben por qué no creen? Porque no sois de mis ovejas, como yo os lo he dicho. Y aquí viene lo precioso para nosotros, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y dice Cristo, y yo les doy, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna, no se acaba. Y por si cabe duda dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, ¿a qué mano se refiere? A su mano. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Cristo. Versículo 29. Mi Padre, aquí habla del Padre ahora. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Se fija? La mano de Cristo y la mano del Padre, y allí descansa nuestra salvación. ¿Amén, hermanos? Ahí está nuestra salvación, en la mano del Hijo y en la del Padre. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y ahí, hermanos, la interpretación es para cuestión de tu salvación, hermano. El Padre y el Hijo son uno para cuidarte. El Padre y el Hijo son uno para guardar tu salvación. ¿Sabes cómo estar seguro de que nunca perderás tu salvación? Porque el Padre y el Hijo la guardan. Estás en su mano. Descansa en sus manos tu salvación. Gracias a Dios, hermanos, que nada nos puede quitar de allí. No podemos hacer algo para ganar la salvación, ni tampoco podemos hacer algo para perder la salvación. Sencillamente, hermanos, porque no está en mis manos. La salvación no depende de mí, hermanos. Ese es un punto importante. No depende de mí, depende de Dios. Por lo tanto, yo haga lo que haga, y aquí paréntesis grandote, ¿verdad? Eso no significa que puedes vivir como quieres. Eso no significa, como dice el dicho, darle vuelo a la hilacha. Pablo dijo a los romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En otras palabras, ya soy salvo, entonces vamos a meterle a todo. No, hermanos. Un verdadero creyente va a vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. Y no porque ya es salvo va a andar viviendo su vida desordenadamente. Pero gracias a Dios que nuestra salvación no depende de mí, no depende de usted, depende de Dios. Y Dios no cambia, y Dios nos asegura, y estamos a salvo en sus manos. Escúchelo, hermano, por favor. Su salvación no descansa en la mano de un líder religioso. No descansa sobre mí su salvación. Porque el día, si a mí me pasa algo, si yo caigo, lo que sea, hermano, usted no se viene abajo, porque su salvación no depende de mí. No depende del Papa, no depende de ningún líder, no descansa sobre, hermano, para los que son de muchos años, su salvación no descansa sobre los bautistas. Mi salvación no descansa sobre los bautistas, hermanos. Bonita tradición la de los bautistas, y como historia me refiero, hermanos, todo lo que ellos hicieron en los años pasados, qué bueno, Dios les bendijo y todo, pero mi salvación no descansa sobre los bautistas, hermano, ni presbiterianos, ni adventistas, ni lo que sea. Mi salvación descansa sobre la mano de Cristo y del Padre, y ahí está mi salvación. Jóvenes que están aquí, hijos que están aquí, tu salvación no depende de tus papás. Tu salvación no depende de tus papás, de si tus papás son buenos y van a la iglesia y son padres consagrados a Dios. ¡Qué bueno! Pero ¿y tú? La salvación es personal. Y si tu papá es un buen creyente, entonces sigue su ejemplo, porque el que él sea así no significa que tú también ya eres salvo. Significa que tú también debes de buscar a Dios. Y no creas que tu mamá o tu papá, porque llegan a la iglesia, tú ya estás abajo protegido, y que cuando Cristo venga por nosotros, tú te le vas a poder agarrar al pie de tu mamá. No, la salvación es personal. Cada uno decide. Hijos jóvenes que están aquí, no es algo de tus papás que depende
de que tú te acerques a Dios. Y cuando eso haces, tu salvación va a estar en la mano del Padre y del Hijo. Hermanos, por eso nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Amén? Nadie. Ahora solamente quiero ver esas dos cosas, hermanos, y terminamos. Específicamente, la mano del Padre y la mano del Hijo. ¿Por qué dice la Biblia eso? Primero, letra A en este punto, la mano de Cristo, hermanos. La mano de Cristo nos asegura. Dentro de este punto, la mano de Cristo nos asegura. Vea por favor el versículo 28 y léalo bien fuerte, hermanos. ¿Qué dice el 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy, dice Cristo, vida eterna y no perecerán jamás. Cristo, hermanos, dice que Él es el que nos da vida eterna. Y lo confirma después, dice, y no perecerán jamás. Miren, hermanos, los que titubean, porque hay gente que sí titubea entre soy salvo, no soy salvo, hoy creí, mañana ya no, y hoy sí soy fiel a Dios, pero mañana ya tengo dudas porque en mi escuela me metieron dudas y filosofía y humanismo, y ya estoy dudando de mi salvación. La gente, hermanos, que está así vacilante entre soy o no soy, no han entendido, hermanos, la seguridad que hay en Cristo. Porque los que están en su mano no perecerán jamás. Y mire, yo aquí quiero decir algo todavía más interesante. Hay algunos que dicen, pastor, ¿y si peco? ¿Pierdo mi salvación? Respuesta, no, hermano, no. Pero ¿y si yo cometiera algo muy, muy malo, pastor? Yo creo que no lo hará, hermano. Pero si lo hiciera, y usted es verdadero creyente, no va a perder su salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Nuestra salvación, hermano, imagínelo, por favor, imagínelo lo que voy a decir. Nuestra salvación, Dios la sostiene y la mantiene con una barra de acero inoxidable, gruesa, y sostiene un yunque que es nuestra salvación. Y esa barra de acero, hermanos, potente, poderosa, es mi seguridad en Cristo. Pero al lado de esa barra que sostiene el peso de mi salvación, al lado de esa barra gruesa de metal, está un delgado hilo, hermanos, de acero. También, pero que constantemente y fácilmente se rompe. Cuando usted peca, rompe ese hilo. ¿Y sabe cuál es ese hilo? El de la comunión. Pero la salvación jamás la pierde. Cuando uno peca, ciertamente, hermanos, perdemos comunión con Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios. No debemos entrar hacia la presencia de Dios en oración con pecados en nuestra vida, porque simplemente Dios no nos va a responder y no podemos presentarnos ante un Dios santo cuando en mi vida estoy albergando un pecado. Rompo la comunión. Comunión quiere decir, hermanos, una intimidad con Dios. Y cuando hay pecado, eso se rompe, hermanos, pero mi salvación queda asegurada. La salvación jamás se rompe, hermanos. La seguridad siempre está allí porque Cristo nos guarda y nos asegura en su mano. Pregunta, hermanos, los que tenemos hijos aquí, la mayoría que tenemos hijos, usted le nacieron sus pequeños, ¿verdad? Guapos, bonitos, parecidos a usted. Y usted le dio sus apellidos a ese hijo o a esa hija. Y a veces algunos hasta le pusieron su mismo nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermano? Paco. Y su hijo, Paquito. Y su hija, Paquita. Sí hay, hermanos, sí hay. No nos burlemos porque sí los hay. Sí los hay, yo conozco. Y les damos el nombre y obviamente les damos también nuestro apellido, ¿verdad? Pues son nuestros hijos. Así que tienen nuestro nombre y hasta nuestro apellido y el de nuestra esposa. Hermano, la pregunta para que quiero que usted me entienda es, ¿cuándo sus hijos van a dejar de ser sus hijos? Si ese hijo se cambia el nombre, ¿va a dejar de ser su hijo?
Si ese hijo se pudiera llegar a cambiar el apellido, ¿deja de ser su hijo, hermano? Si ese hijo se porta mal y hace algo muy malo, ¿va a dejar de ser su hijo? Nunca, hermanos, jamás. Haga lo que haga ese hijo, eternamente, así se vaya a China, ¿verdad? Mientras tenga vida en esta tierra, va a ser su hijo. Aunque sea el hijo separado de la familia, pero es su hijo. Con Dios es igual. Una vez hijo, hijo para siempre. Y nunca dejaremos de ser sus hijos cuando hemos creído verdaderamente en Él. La mano de Cristo nos asegura. Y letra B, hermanos, para terminar. La mano del Padre nos asegura. La mano del Padre nos asegura. Versículo 29, quiero que lo lean, hermanos. Háganme saber que siguen aquí. 29, por favor. Estamos seguros en la mano del Padre, porque el Padre, dice el versículo, es mayor que todos. Mayor que todos, hermanos. Mayor en poder, mayor en majestuosidad, mayor en gloria, mayor en gracia, mayor en misericordia, mayor en benignidad, mayor en seguridad, mayor en potencia. Es por eso que aún Cristo mismo, hermanos, en Mateo capítulo 16, le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán. Porque con la iglesia está la presencia de Dios. Y Dios es mayor que todos. Por lo tanto, nadie puede destruir la iglesia de Dios, porque Él la defiende. Él va al frente. Él es el líder. Y con nuestra salvación es lo mismo, hermanos. El Padre nos asegura, porque Él es mayor que todos. Recuerda Romanos capítulo 8, lo estudiábamos la semana pasada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermanos? Nadie. ¿Habrá un poder mayor que el de Dios? No. ¿Habrá una fuerza tan demoníaca que nos arrebate de la mano del Padre? No. ¿Habrá un pecado tan feo que cometa yo que me quite la bendición del Padre? No. Porque el Padre es mayor que todos, hermanos. Mayor que todos. Y a veces como creyentes, hermanos, y aquí quiero abrir un paréntesis también, porque a veces como creyentes llegamos a alguna parte de nuestra vida a dudar. ¿Soy salvo verdaderamente? Y con mucha regularidad, hermano, escúchelo porque puede ser su caso. Con mucha regularidad son gente que ha sido o que ha estado en una iglesia por años. Y llega un momento en su vida de crisis, de situaciones, o simplemente no, simplemente está bien, pero le llega la duda: ¿soy verdaderamente salvo? Y usted dirá: pastor, no, nunca he dudado de eso, jamás. Bueno, hermano, haciendo un ladito el orgullo, hay gente que sí, que yo he conocido, que duda y se pregunta: ¿seré verdaderamente salvo? Y lo mejor de todo es que buscan ayuda pastoral, que se acercan y dicen: pastor, tengo esta duda, no sé si cuando hice la oración, no sé si lo hice con sinceridad, ni recuerdo, pastor, siendo honesto conmigo mismo, mi vida demuestra que no soy salvo, así que estoy dudando de mi salvación. Hermanos, no seamos duros con eso, porque mire, escucha eso: mejor es que lo confirme a que muera y se pierda porque no era salvo. Mejor es que se asegure, y que si esa duda en su corazón le va a llevar a confirmar su salvación en Cristo, que lo haga, hermanos. Y que se asegure con la Biblia, y que a partir de ahí en adelante jamás vuelva a tener dudas, porque la Biblia nos da esa seguridad, es lo que estamos viendo. Por lo tanto, hermanos, si alguna vez ha habido duda en su vida, no se sienta mal, pero busque, por favor, consejería, busque, por favor, el ir, hermanos, a la Biblia, y que ella nos dé esa seguridad que necesitamos. Si no, su vida está así, mire, tambaleante, porque si usted no es salvo y usted cree que es salvo, entonces el día que usted muere, usted no va a ir al cielo.
Y entonces eternamente se va a estar lamentando. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no me aseguré? ¿Por qué no me afirmé? Hágalo, hermano, no es malo eso, al contrario. No es pecado decir, pastor, llevo 30 años en la iglesia, pero no sé si soy salvo. Nadie se va a burlar, hermano, al contrario. Qué bendición, hermano, hermana, pase, platiquemos. Este es el tema más importante de su vida. No lo puede usted tratar ahí como que, pues sí, creo que sí fui salvo. Hermanos, es algo importante. Y si duda alguien, hermanos, lo mejor es afirmarse, asegurarse. Y cuando lo hace con la Biblia, como lo estoy dando ahora, hermanos, entendemos que la mano del Padre y la mano del Hijo nos guardan, que nuestra salvación está asegurada y que por eso, hermanos, nuestra salvación no se puede perder porque estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo, y estando allí, hermanos, es la zona más segura en el universo, ¿o no? Es la zona más segura en todo este universo. Y ahí está nuestra salvación, hermanos. Y un dato más antes de concluir. Nunca usted va a encontrar en la Biblia, jamás va a encontrar en la Biblia, el caso de una persona que era salvo y luego dejó de ser salvo y luego volvió a aceptar a Cristo. Nunca va a encontrar en la Biblia usted eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso no pasa. En la Biblia solamente hay dos clases de personas: los eternamente salvos y los eternamente condenados. Punto. No hay otra, hermanos. La salvación no se pierde. O es salvo o no lo es. Y si lo es para siempre. Por eso, hermanos, quiero que vayan conmigo a esta penúltima cita. Primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan. Estamos concluyendo. Primera carta de Juan, capítulo 5. Y versículo 13, primera de Juan 5:13. Esta carta, dentro de otros propósitos, el apóstol la escribe para que la gente tuviera seguridad de su salvación, hermanos. Primera de Juan 5:13. Léalo conmigo. Bueno, desde el 12, mire, agarremos contexto desde el 12. 12 y 13, fuerte, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya creíste? Amén, gloria a Dios. Quiero que sepas que esa salvación es eterna, que si ya creíste, la vida está en el Hijo, y tú has recibido la vida. Y si no la tienes, si no tienes al Hijo, tampoco tienes la vida, y por lo tanto tampoco tienes seguridad de salvación. Concluyo, hermanos. Nuestra salvación no se puede perder porque las tres personas de la Trinidad me aseguran que no se pierde. Y no se puede perder porque mi salvación descansa en la mano del Padre y del Hijo, y nadie nos puede arrebatar de allí. La pregunta, hermanos, por tanto, con la que quiero terminar, la pregunta importante no es si se pierde o no se pierde, porque eso la Biblia ya dijo que no. La pregunta, hermanos, crucial que quiero que todos respondamos es: ¿tengo ya la salvación? Porque ese es el punto importante, hermanos. No si lleva 10 años asistiendo a un templo, no si asiste a un templo, no si lee la Biblia. ¿Tiene usted la salvación, el regalo de Dios en su vida? ¿Puede usted analizar su vida, salirse, verdad, metafóricamente hablando, salirse de usted misma o usted mismo, ver su vida y decir: pues sí, mi vida da elementos de ser un creyente? Porque en la Biblia hay elementos. O usted dice: no, mi vida no, pastor. No, yo lo veo igual. Y asisto y vengo a lo mejor pues por rutina, porque tengo que asistir o porque ya es costumbre en mí. Hermano, la pregunta importante no es si se pierde, porque ya vimos que no, lo importante es: ¿la tiene usted? ¿La tiene usted? ¿Se ha aferrado a Cristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Porque eso es ser cristiano, nacer de nuevo. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es salvo? ¿Es sal? ¿Es luz? ¿Es oveja? ¿Es todo lo que hemos visto ya, hermanos?
Esa es la verdadera pregunta que nos importa. Porque si no ha creído usted, aunque venga, aunque haga y aunque deshaga, usted sigue en sus pecados, hermano. Por eso la Biblia dice, por favor, reconcíliate con Dios. No dejes solamente pasar tu vida cumpliendo lo que la Biblia dice allá a medias, pero no en tu corazón habiendo recibido a Cristo primero. Si no lo ha hecho, entonces está perdido. Necesita a Cristo. Venga a Él. Pero si hemos creído, hermanos, podemos decir como el apóstol Pablo, si usted verdaderamente ha creído y está seguro de eso y no hay duda en su corazón, gloria a Dios. Y puede usted decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy. Fíjese, Pablo no dudaba de su salvación. Dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que ¿qué? Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hablando de su salvación, el apóstol Pablo estaba seguro, él no dudaba. Él no estaba diciendo, ay, hoy me siento salvo, porque los de Tesalónica son una buena iglesia. Y pasado mañana, hoy no me siento salvo, porque los de Corinto, híjole, son una iglesia que me saca canas verdes. No, hermano. La salvación no depende de sus emociones. Me siento salvo, no me siento salvo. Me siento salvo, siento que ya me perdí. No depende de usted, depende de Dios. Y Pablo creía estar seguro. Así que, hermanos, si usted es creyente, si usted es salvo, hay un reto para usted. Hay un desafío que la Biblia nos hace. Segunda de Pedro 3, y puestos de pie, por favor, con eso terminamos. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Hay un desafío, hermano, con el que quiero terminar. Si usted, que yo creo que la gran mayoría, hermanos, es salvo y está seguro ahora con este tema, hermanos, de la salvación. Estamos seguros en su palabra, de nuestro Dios. Pero hay un desafío para usted. Y antes de leerlo, yo quiero decirle la naturaleza de este desafío. Porque no se trata de decir, soy salvo, qué bueno, gloria a Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seamos felices. Y que tampoco caigamos en el error que algunos falsos apóstoles dicen, pues ya, eres salvo, regocíjate. Tus obras ya son agradables para el Señor. Y la gente se va del templo diciendo, pues ya, que estoy bien. Pues bueno, pues entonces a seguir adelante. No, hermanos. Hay un desafío para usted que es creyente, que está seguro de su salvación, que sabe que no se va a perder. Hay un desafío en 2 Pedro 3:11. Por favor, léalo, hermano. 2 Pedro 3 y versículo 11. Juntos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si usted ya es salvo, pues ande en santa y piadosa manera de vivir. No ande como usted quiera. Si usted ya es salvo, no diga, uy, de la que me libré en el infierno, ahora sí a disfrutar la vida porque nada más hay una. No, hermano. El desafío bíblico es a no pecar, a pecar cada vez menos y a vivir nuestra vida de manera santa y piadosa para nuestro Dios, para que cuando Cristo venga por nosotros, ¿cómo nos encuentre, hermano? ¿Sumidos en el pecado? ¿Con nuestra comunión rota? No, hermano, nos halle en comunión con Él, nos halle viviendo santa y piadosamente para Él. ¿Ya es salvo? Gloria a Dios. Vivamos, hermanos, en santa y piadosa manera para nuestro Dios. Oremos.